Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Colón. Eh, Les vengo a presentar mi proyecto de cálculo integral, el cual tiene por nombre Magnetic Drone. La definición de este proyecto básicamente es un dron que puede explorar las famosas catenarias o conocidas como torres de alta tensión. Y la función de esto es que el dron explora y permite saber qué campo eléctrico tiene mediante un sensor que viene incorporado dentro del dron. Y para esto vamos a utilizar nociones matemáticas tales como cálculo diferencial, integral, entre otras. También se va a explicar más a fondo todo lo que se va a utilizar y cómo está interconectado cada tema con la robótica como tal. Como les decía, acá está el tema de investigación y nociones matemáticas, las cuales son del álgebra, la trigonometría, cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, ecuaciones eléctricas y física mecánica. Primero que nada, preguntas. ¿De qué forma influye el cálculo integral en esto? Bueno, acá tenemos una fórmula, la cual nos dice que tenemos la posición, que para poder saber la posición tenemos que tener la posición inicial del dron, en este caso supongamos que es cero, y el t se refiere al tiempo, el t en minúscula. Por lo tanto, tenemos que la posición nos dice que la posición inicial más la integral, dependiendo del tiempo donde se ubique, la integral de la velocidad es la que nos da la posición. Asimismo, como también la velocidad, la integral de la velocidad nos da la aceleración. Eh, La segunda pregunta, ¿cómo saber qué trayectorias debe tener el dron? Para esto me baso en las ecuaciones de tres dimensiones, las cuales dicen que la segunda derivada de x respecto al tiempo nos permite también saber cuál es la aceleración en este caso, eh, de cada posición como tal. Me refiero a qué eje de coordenada está ubicado. Por ejemplo, la aceleración de X, aceleración de Y y aceleración del eje Z. Eh, Luego seguimos con la aceleración de las fuerzas como tal, la que dice que es la masa por la aceleración. Y considerando las fuerzas de empuje, la resistencia aerodinámica y la gravedad, nos daría la fórmula total que termina siendo la fuerza es igual a la fuerza de empuje más la fuerza aerodinámica más la fuerza de gravedad. Y ahí les dejo un pequeño ejemplo también cómo se diría en la dirección Z en este caso, que esa es la que nos indica cuál es la fuerza en realidad que actúa sobre el eje Z. ¿Cómo podemos medir los campos electromagnéticos? Bueno, la inducción capacitiva nos dice que el campo eléctrico es calculado por la velocidad, el voltaje partido por la distancia. Eh, eh, por el gaussímetro, basado en el efecto Hall, dice que es un conductor o un semiconductor cuando una corriente eléctrica atraviesa un campo magnético perpendicular, generando un voltaje transversal al campo magnético de la corriente. En este caso, determinamos que esa es la fórmula de por sí, predeterminada ya, pero para hacer un pequeño ajuste y sacar el campo magnético, simplemente despejamos la fórmula. Consideramos también que el voltaje Hall puede ser medido desde antes, y bueno, con eso tendríamos una idea de cómo podríamos medir los campos electromagnéticos mediante los cálculos. Eh, ¿Cómo estimamos las dimensiones de una catenaria en este caso de la torre de alta tensión? Con la integral vista en clase, nos decía que era A, que en este caso A sería como un punto, entre comillas, sería A por el coseno hiperbólico, donde la altura de un cable es X y la A es la constante. Como les decía, puede ser una constante de 90, de 80, de 100, de 120, y eso varía según la ubicación que esté ubicado el punto en el cable. Para la longitud del cable, en este caso ocupamos la ecuación de longitud de onda, que también se veía en clases, y donde A y B son el cálculo de catenaria según su altura. En este caso serían como las alturas de la catenaria A y la catenaria B.
o para hacerlo más entendible, de la torre uno y de la torre 2 respecto a las que se está trabajando. Eh, Hay que considerar también que la alta tensión, si bien es útil, también conlleva un gran peligro a la hora de ser utilizada e inspeccionada también. El fin de este proyecto es disminuir por mucho ese peligro utilizando los drones como reemplazo de la persona, ya que esto permite un tiempo más eficiente y un entorno más seguro también para poder trabajar. En este caso, podría reducir los costos humanos, ya que no se generarían, entre comillas, pérdidas de personas por accidentes y reduce la tasa de mortalidad notablemente. ¿Cómo incorporo las herramientas tecnológicas? Bueno, para esto yo voy a utilizar Python que- con la biblioteca específica de Matplotlib y también voy a utilizar NumPy em, para poder realizar los cálculos como tal. Eh, bueno, ya teniendo todo esto calculado, nosotros podemos saber cuáles son las ecuaciones finales y simplemente integrarlas a un sistema de Python, según lo que nos permite hacer la librería. Acá también tenemos un poco más de matemática, un poco más de cálculo como tal, la que son las fuerzas que actúan sobre el dron, que en este caso sería la gravedad, la fuerza de empuje que se mencionó antes, la resistencia del aire, la aceleración del dron como tal y el movimiento vertical del eje Z. Acá tenemos los movimientos como tal del dron y para esto se utiliza, más bien se presenta el movimiento horizontal del eje X y del eje Y. Ahí le dejo un poquito la fórmula y también integración de la aceleración, la que nos permite obtener la velocidad y la posición del dron. Integramos la aceleración respecto al tiempo, siendo la velocidad la fórmula que se aplica ahí, y la posición también es la fórmula que se aplica ahí. En este caso, S sería posición. La dinámica del dron es donde entra el momento de inercia, considerar que L y W son las dimensiones del dron, en este caso puede ser el largo y ancho del dron, o pueden ser un cálculo entre su peso y altura. Tenemos el torque de los motores, tenemos la velocidad angular, tenemos los ángulos de Euler, donde sería el grado de inclinación del dron como tal, y el famoso ángulo de guiñada, que es hasta donde apunta el frente del dron en este caso. Bueno, como ahora ya se puede un poquito deducir, la base del dron, o sea, la base de este proyecto era que pudiera tomar medidas por un sensor, lo que solamente necesitábamos saber la posición del dron como tal, la posición y velocidad y todo lo que fuera cálculo de cinemática y dinámica del dron. Por lo tanto, ¿el sensor se puede incorporar al dron? Sí, se puede. ¿De qué forma? Se puede monitorear el sensor a medida que el dron va avanzando, lo que nos permite también hacer factible esta idea que propongo yo. Aquí les presento un pequeño prototipo de cómo quedaría la ruta del dron ante una catenaria, simulando eh, siendo el punto rojo que se puede observar en la imagen del medio, el dron volando a través de la catenaria y esta sería la trayectoria que tendría él. También hay algunos valores que se pueden modificar, tal como la aceleración, la posición del dron, dependiendo de qué alto sea la catenaria, pero eso ya no va a ser necesario calcularlo todo al 100, simplemente como confirmación. Pero si se tiene el valor, la altura en este caso de la catenaria previa, solamente basta con ingresarlo en el código y este va a modificar su valor y se va a ajustar a lo que se pueda necesitar en algún futuro. Como conclusión, se puede observar que el cálculo integral es un punto pero muy importante, ya que nos permite calcular longitud de los cables, nos permite calcular la altura de las catenarias, nos permite calcular también la cinemática, la dinámica. Por lo tanto, el cálculo integral sí es una parte muy fundamental a la hora de utilizar drones, ya que nos permite comprobar básicamente que realmente se puede hacer algo sin la necesidad de aplicar una
parte tecnológica y viceversa. Necesitamos también aplicar herramientas para el cálculo. Así todo se vuelve un poco más fácil y más factible aún. Acá les dejo las áreas de impacto en las que cual podría mi proyecto servir como aplicación en realidad. Eh, Hay algunas que quizás podrían estar, pero es más bien me enfoco en el área de que se puedan utilizar y se puedan analizar también. No solamente calcular, porque mi idea no es calcular todo al 100, sino aplicar la herramienta tecnológica también. Aquí también les adjunto los códigos por si los quieren echar un vistazo quizás o modificarlos como yo les mencioné previamente. Y les dejo mi cronograma de todo este trabajo. Aquí está el cronograma de mi etapa 1, el cronograma de mi etapa 2, la bibliografía del proyecto, el cual yo me basé para poder tener un poco de información de cómo funcionaban los drones, cómo funcionan los sensores. También de aquí puedo sacar varios cálculos, los cuales me permiten comprobar realmente que el drone era factible antes de empezar a armar toda esta idea. Y también me gustaría en algún momento llegar a este proyecto, usarlo como mi proyecto de título. Pero me gustaría también que impactara en otras áreas y que fuera considerado como algo bien interesante. Y bueno, ese es mi proyecto, espero que les haya gustado y muchas gracias.